De comentarios reales. El Inca Garcilaso de la Vega, por Sabrina Ducret y Tania Chicaiza. Descripción. De comentarios reales es un relato de la historia de los incas contado por Garcilaso de la Vega. Fue uno de los escritores coloniales más conscientes de su doble herencia europea y americana. Su padre fue conquistador capitán don Sebastián Garcilaso de la Vega, y su madre fue una princesa incaica, Isabel Chimpu. Fue bautizado con el nombre de su tío paterno, Gómez Suárez de Figueroa, pero cuando fue a España se cambió el nombre literario y artístico que representa su doble herencia cultural. Narra historias contadas por los incas. Garcilaso escribe recuerdos de las historias de los incas de sus propias palabras y no de autores extraños. Gracias a su doble herencia cultural, Garcilaso desde joven sabía que la historia de España estaba escrita en libros. Sin embargo, se pregunta a sí mismo la falta de conocimiento de su otra cultura, inca, y por qué no había ningún libro escrito sobre ella. Esta obra se publicó en dos partes, la primera en Lisboa en 1609 y la segunda en Córdoba en 1616 y 1617. Es una obra de las incas del Perú conquistado por los españoles. Este texto es una descripción de la cultura y tradiciones que Garcilaso recuerda de su juventud, contada por sus familiares y otros incas. Es un análisis de las lenguas del imperio incaico, su geografía, costumbres y creencias religiosas. Él clarifica que no fue testigo de la conquista española, por lo tanto, desea escribir sobre el principio de la historia de los incas en las tierras del Perú. El primer príncipe de los incas fue Manco Cápac. Él mandó poblar otras tierras para obtener más poder y más territorio. La obra mayor que mandaron hacer los incas para mostrar su poder y majestad fue la fortaleza del Cosco. Al mirar la magnitud de estas piedras, causa admiración al imaginar que las pudieron cortar y colocar en lugares tan precisos, solo con la fuerza del hombre. Por miedo de perder la verdadera historia de los incas, Garcilaso decidió describirla de lo mejor que pudo, con la ayuda de relatos que fueron contados a él. Las añanzas históricas de los incas no son contadas a fondo de detalle por los españoles, solo son brevemente mencionadas, lo cual Garcilaso quiere incorporar todos los detalles que ignoraron al escribir su lado de la historia. El contenido de este texto comienza con la historia de su madre y cómo sus familiares cada semana venían a visitarla en Cosco. Platicaban de los orígenes de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, el gobierno y las leyes. Todas las semanas hablaban de cosas diferentes para recordar la historia. Incluye una conversación que tuvo con su tío sobre la historia de los incas y le preguntó por qué no tienen libros escritos como los españoles. El tío le contó entonces de los dioses, el cielo y la tierra y cómo vivían los incas. En fuentes históricas describe que cuando se propuso escribir la obra recibió ayuda de compañeros de escuela y gramática para que se encarguen de obtener información de las diferentes provincias de sus madres, porque cada provincia tiene sus propios cuentos con sus historias y diferentes tradiciones. Él describe que no quita lo malo ni añade a lo bueno, y que no está del lado de ninguno de sus dos herencias. Es la narración de la histórica de cómo fue formada esta fortaleza y la admiración de muchos ver su majestad. También se habla de la mezcla de las razas y sus diferentes nombres, según donde se encuentren. Describe el significado de españoles, criollos, mulatos, mestizos, indios y negros, y también sus diferencias. El propósito principal del Inca Garcilaso, al escribir sus comentarios reales, fue para llamar la atención de la falta de conocimiento sobre la historia inca. Quería que sea contada con cuentos hechos por los verdaderos incas y no contado por españoles, cuya información va a ser basada en sus puntos de vista. El propósito de escribir esta obra fue para que se haga conocer todos los esfuerzos que los incas tuvieron que hacer para tener las tierras antes de que vinieran los españoles a conquistar.
Las leyendas que Garcilaso cuenta en su obra son algunas de las creencias de los incas sobre su propio origen. Son memorias, como él menciona, de relatos que escuchó en su niñez y su adolescencia. No se puede decir que son completamente ciertas, por eso no quiere decir que sean falsas, pero él no las vivió, de manera que todo lo que escribe está basado en lo que le contaron y lo que pudo obtener de otros incas que saben estas historias sobre su origen. Al escribir su obra, el Inca Garcilaso seguramente tuvo que analizar los relatos dados a él por diferentes entre leyendas e historia. Claro que para muchas de las historias que él escribe tuvo que basarse en las leyendas relatadas por los incas, los cuales reflejan el comienzo de su imperio y de sus leyes. Podemos observar que él menciona que escuchaba historias sobre el poder y la crueldad de los reyes, sobre los que no obedecían, pero al crecer se le aclaró las leyes y el gobierno que los españoles y los incas tenían. Lo que es más admirable en su obra son algunas de las hazañas de los incas, como la fortaleza de Cosco, que como él mismo expresa es de admirar. Su construcción es un misterio, no solo para él, sino para cualquiera que lo admire. Muchos creen que no fue obra humana por el peso de las piedras y por la forma en que solamente están sostenidas por más piedras. El detalle que él usa para describir el camino que los incas debían seguir para llevar esas piedras nos hace pensar que es imposible para un humano cargar con este peso, pero al mismo tiempo esta magnífica construcción nos demuestra la fuerza y el poder que tenían los incas. Si se vieron derrotados por los españoles no fue por falta de poder, sino por las diferencias en tecnología de armas que los ubicó por debajo de ellos. No solamente habla de las leyendas de los incas, sino de la mezcla de razas que se crea después de la conquista española. Al llegar los españoles no solamente trajeron sus creencias y cultura con ellos, sino también introdujeron otra raza en las Indias, lo cual produjo que todas se mezclaran. Aclara así su conocimiento de la diferencia de los hombres dados a las razas, el hecho que éstas no existirían si no fuera por los españoles que llegaron a tierra inca a adueñarse de tierras que no les pertenecían. Estas diferencias se marcan al saber de dónde viene la persona, dónde nació o quiénes son sus padres.